Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a comenzar. Son básicamente como tres etapas en la vida de Carlos de Foucault o Charles de Foucault, que es este beato que se festeja hoy y que ya pronto será canonizado. Intentaré darle máximo media hora a la primera etapa, máximo a la segunda etapa media hora y máximo a la tercera etapa media hora, aunque la tercera etapa me va a quedar muy corto porque en realidad es la más fructífera y la de la que más habría que hablar, ¿verdad? Pero bueno, eso sería ya para otra charla. Y dar una media horita, si acaso, para preguntas y todo esto, y así completamos las 2 horas. Eh, Entonces, la charla tal cual le podría poner el título de la maduración espiritual de Charles de Foucault. Primero voy a dar algunos datos biográficos por si alguien literalmente no conoce nada de Carlos de Foucault, de Charles de Foucault. Este fue un francés que nació en Estrasburgo, Francia, el 15 de septiembre de 1858. Eh, Él a los 6 años queda huérfano de padre y madre. Lo adopta su abuela materna, pero también pronto muere y al final pues terminan sus abuelos maternos adoptándolo a él y a su hermana. Él, en síntesis, fue un militar, fue un explorador, fue un monje trapense por un tiempo, fue sacerdote y al final el título que él mismo se dio fue monje misionero. Um, Él muere en Tamanrasset, en, en el desierto del Sahara, el 1 de diciembre de 1916. Hoy hace que son 104 años. Sí, creo que 104 años. No soy muy bueno para las matemáticas. Hoy más o menos 104 años mataron a Charles de Foucault. Y lo mataron, ¿por qué? Porque pues básicamente entraron unos malhechores a su convento o ermita que tenía y eh, pues el muchacho que lo estaba cuidando se puso medio nervioso y le dio un tiro, pero de un nerviosismo, no lo quería matar, simplemente así, y le dio un tiro que le atravesó la cabeza y pues ahí lo mató a Charles de Foucault. Básicamente para poder ver la maduración espiritual de este hombre, yo lo pondría básicamente en 3 etapas. La primera etapa, no es que antes de estas 3 etapas, no, o sea, desde que nació a los 17 años también hay un tipo de trabajo espiritual, sobre todo que fue muy al cargo de los abuelos, ¿va? Pero básicamente las 3 etapas más fuertes o más marcantes es de los 17 años a los 23, que podríamos llamar que fue una vida permisiva, de permisividad, libertino de alguna manera. De los 24 años a los 43 años se da ya una conversión, pero una conversión con tintes integristas o como yo les llamo a veces puritanos o puristas. Y de los 44 años a los 58, que fue cuando murió, una conversión, pero ya con los matices de docilidad y humildad. Vamos a entrar a la primera etapa, que es los tiempos de permisividad, que empezaron a los 17 años. A los 17 años, Carlos de Foucault pierde la fe, se vuelve ateo. Evidentemente hay muchas razones, ¿verdad? Le pegó mucho el quedar huérfano tan chico. Sus abuelos realmente hicieron un buen trabajo en educación, ¿verdad? Pero quizá no hicieron un acompañamiento en lo que pasaba interiormente Carlos, ¿verdad? Charles de Foucault. Tal cual, Charles de Foucault menciona así esta etapa, dice, fui educado cristianamente, pero desde la edad de 15 o 16 años perdí la fe por completo. Las lecturas que leía con tanta avidez habían realizado esta obra en mí.
No seguía ninguna doctrina filosófica, ya que ninguna me parecía suficientemente fundamentada y me quedaba en la duda completa, lejos sobre todo de la fe católica, cuyos muchos dogmas, en mi opinión, chocaban profundamente con la razón. Esto es bien interesante porque, primero, él llega a un ateísmo, pero él reconoce que fue educado cristianamente. Y ayer al grupo que les compartí un poquito de esta primera etapa de su madurez espiritual, de su proceso espiritual, les mencionaba de que me recuerdo una vez que al padre José Antonio Fortea, exorcista de España, unos padres le dijeron que estaban muy preocupados porque uno de sus hijos pues había descarriado y que ellos siempre le dieron una buena formación, buen ejemplo, o sea que en realidad ellos le decían, padre, ¿en qué nos equivocamos? Y el padre dice, bueno, siempre sigan explorando su conciencia para ver si hay alguna falla que hayan tenido, pero también al mismo tiempo les digo que no sean tan severos con ustedes. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que el ambiente que hoy su hijo, adolescente, joven, que está viviendo es por mucho más complicado del que ustedes vivieron como adolescentes. Claro, en ciertos sentidos, ¿verdad? Posiblemente sus padres han vivido tragedias, no sé, de guerras en el pasado, ¿verdad? Pero vamos a ir dentro de las estructuras de fe y de moral. Tenemos que decir que antes había unas estructuras más forjadas, hoy no. Hoy inclusive las familias, pues esta familia podrá estar muy unida y dar testimonio de su matrimonio, pero los amigos de su hijo, pues vienen también de familias quebradas, de divorcios, de tantas familias pues rotas como tal. También esta cuestión de la crisis pasa a tocar el arte, a veces desbaratando totalmente el arte, la música, las películas, o sea, es muy fuerte la presión que están recibiendo hoy los adolescentes y jóvenes. Entonces, el padre Forteal les decía eso, que pues intercedieran, que oraran y que se quedaran tranquilos que porque la buena formación, tarde que temprana, o el buen ejemplo también, va a llevar a dar buenos frutos, ¿no? Simplemente ahorita por ser tan agresivo el ambiente, pues, pues lo están viendo como que se pierde, ¿va? Pero no necesariamente ese va a ser su final. Claro que sigan intercediendo. Entonces, fui educado cristianamente, pero desde la edad de 15 a 16 años perdí, dice Carlos de Foucault, por completo la fe. Ahora viene un dato, las lecturas que leía con tanta avidez había realizado esta obra en mí. No seguía ninguna doctrina filosófica, ya que ninguna me parecía suficientemente fundamentada. Este es quizá uno de los fallos que tuvieron sus abuelos. Él amó mucho a sus abuelos, y que le dieron formación y todo eso, pero quizá no tuvieron lo que el Papa Francisco le llama la pastoral del acompañamiento. Muchas, muchas veces me preguntan, hermano, ¿qué libro me recomienda para mi hijo que anda medio descarriado, para mi esposo que está descarriado? Primera cosa que les digo, primero investigue si le gusta leer. ¿Por qué? Porque a veces les llego a preguntar, a veces ni siquiera les digo esta frase, les digo, ¿y usted sabe si le gusta la lectura? ¿Le apasiona la lectura? Ay, pues no sabría decirle. ¿Cómo quiere convertir si ni siquiera conoce, si ni siquiera se ha acercado, si ni siquiera va acompañando el proceso exterior e interior de esa persona? Por eso el Papa Francisco habla de una pastoral del acompañamiento. No basta decir, esto es pecado, esto se tiene que hacer, las reglas de la iglesia son aquí, pero puede ser que una persona no las esté viviendo, que esté pecando, pero es el primero que no quiere pecar, simplemente que interiormente trae una crisis que no sabe ni cómo expresarla. Y si solamente tenemos papás decir, ay de ti si te acuestas o si me sales embarazada, pero posiblemente no ve que su hija tiene una necesidad de ser querida, llamada, porque pues el padre se ha comportado como todo menos como padre y pues literalmente le está mendigando ese cariño al novio, etcétera. O sea, y generalmente uno se queda simplemente en la regla, ¿va? Pero es que yo le dije, hermano, yo cuántas veces le dije que sean castos, que vivan la castidad. Mira, de lengua me como tres tacos. De palabras, palabras vienen, palabras van.
hoy más que nunca tiene que haber un proceso de acompañamiento que viene muchos calumnian al Papa Francisco diciéndole, pero es que esto de acompañamiento, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que justificar su pecado? No, porque el acompañamiento no es llegar y pedir la conversión. No, no, no. Es primero enterarte de cómo están las cosas, de por dónde viene ese pecado en esa persona. O sea, por eso muchos creen y calumnian al Papa diciendo de que el Papa está diciendo con esa pastoral de acompañamiento es como querer justificar el pecado. No, no es justificar el pecado y él también lo ha dicho claramente. De hecho, es una calumnia más grosera porque el Papa ha dicho literalmente que la pastoral de acompañamiento no es aplaudir el pecado, no es hacer ojitos cerrados al pecado. Es simplemente saber que el pecado está dentro de una persona concreta, una persona que tiene una historia, una forma de pensar, que tiene heridas personales, etcétera, etcétera. Y entonces el Papa dice, ¿qué tal si primero nos investigamos esa parte antes de andar dando bibliazos o reglazos, ¿no? O volvernos unos legalistas, que la ley es la ley y así se debe de cumplir, pero ni siquiera te enteras qué hay atrás de eso. Entonces, pues sus papás murieron, los abuelos que lo adoptaron, pues le dieron la formación, le dieron los principios y todo esto, ¿ah? Y fueron unas personas muy buenas, pero en esto del acompañamiento, pues no se enteraron, y no se enteraron, por ejemplo, de que Carlos estaba siendo bastante confundido por las lecturas. Vamos a decir que si los abuelos de Carlos de Foucault me hubieran preguntado, hermano, ¿qué le podemos dar a Carlos, a Charles de Foucault? ¿Qué libro le puedo dar? Les preguntaría, ¿y saben si les apasiona la lectura? Y se podrían haber quedado, pues no sabría decirte. Y sí le apasiona a Charles de Foucault. De hecho, después, un familiar que sí lo conoció, que sí lo acompañó poco a poco, sin bibliazos, detectó en este momento, es ahora momento de darle un libro. Y le dio un libro que le va a ayudar, ya voy a hablar un poquito más adelante de esto. Entonces, repito, decía Carlos de Foucault, fui educado cristianamente, pero desde la edad de 15 o 16 años, realmente a los 17 ya es cuando se declaró totalmente ateo. Las lecturas que leía con tanta avidez habían realizado esta obra en mí. No seguía ninguna doctrina filosófica, ya que ninguna me parecía suficientemente fundamentada y me quedaba en la duda completa, lejos sobre todo de la fe católica, cuyos muchos dogmas, en mi opinión, chocaban profundamente con la razón. Nunca creí llegar a un estado de espíritu tan lamentable como este. En cierta manera, había sido peor en otros tiempos, pero al menos algún bien llegaba a ser. A los 17 años, sin embargo, era todo egoísmo, toda impiedad, todo deseo del mal. Estaba realmente perturbado. Un punto bien interesante. Evidentemente esto lo escribe años después, ¿va? Volviendo a ver su pasado. Pero fíjense que la clave llega a decir que a los 17 años, cuando empezó a tocar suelo, dice, no era porque realmente hiciera cosas más malas que en los 17 años que había vivido. No, en el pasado había hecho cosas inclusive peores, pero no era cínico, no lo justificaba. Por eso él tocó fondo ahí. Yo generalmente, los que me siguen, repito mucho un concepto. Hay que evitar pecar, pero al final, si pecas, date cuenta que lo peor no es pecar, lo peor es justificar el pecado. Porque cuando justificas el pecado es cuando caes en donde lo que cae Carlos de Foucault. Antes, Charles de Foucault aquí está diciendo, es que, fíjense, en cierta manera había sido peor en otros tiempos, pero al menos algún bien llegaba a ser. ¿Y por qué algún bien llegaba a ser? Porque no tenía todavía muerta su conciencia. El que empieza a decir, no, esto no son mentiras, son mentiritas piadosas, está matando su conciencia. El que empieza a justificar lo no justificable va matando su conciencia. Eso es muchísimo más grave. Porque puede haber una persona, esto también lo he explicado, que puede estar agonizando ya. Y el Señor se le aparece y le dice, mira, estás a 3 segundos de tener el juicio conmigo. Y así como vas para el infierno. ¿Te arrepientes?
Una persona que ha matado su conciencia, que al pecado no le dijo pecado, que medio dice, no, no, este es un pecadito, este no es tan grave, o el que empezó a justificar el pecado o relativizar el pecado, no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque no tiene de qué arrepentirse, porque su conciencia ya no detecta ni siquiera lo que es pecado y lo que no es pecado. En cambio, puede haber un pecador que cae y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta, y pues en esas caídas y levantadas de pronto, en una caída, pues ya empieza a agonizar, se le aparece el Señor y le dice, mira, ya estás a segundos de de morir, ¿te arrepientes? Eh, ¿Qué creen que va a decir? Pues claro, toda mi vida lo que he hecho es arrepentirme constantemente, dar la batalla contra mi pecado, contra el mundo, el demonio y la carne, que son los enemigos de nuestra alma. Y puede haber una persona que no tenga pecados graves, pero al matar su conciencia puede estarse condenando. Entonces, por eso tengamos mucho cuidado también cuando hacemos los análisis de las personas. No, ese es drogadicto, mira, con todo y eso drogadicto, posiblemente es el primero que no quiere ser drogadicto. Posiblemente se le está peleando con su propia drogadicción, con su propia adicción. Es decir, va buen en camino. ¿Por qué? Porque aunque no lo logre superar, suponiendo que la muerte se le atraviese, ese delante de Dios, cuando Dios dé una gracia de arrepentimiento, se va a arrepentir, porque es lo que ha hecho continuamente. Nunca creí llegar, dice Charles de Foucault, a un estado de espíritu tan lamentable como este. En cierta manera había sido peor en otros tiempos, pero al menos algún bien llegaba a ser. A los 17 años, sin embargo, era todo egoísmo, toda impiedad, todo deseo del mal. Estaba realmente perturbado. Cuando vivía, dice Charles de Foucault, cuando vivía en el mayor mal, estaba persuadido de que eso era absolutamente previsible, inevitable y que mi vida era perfecta. Ya esta es la definición de un cínico que sabe que está robando, que está matando, que está calumniando, que está difamando y no le remuerde su conciencia. Ya realmente no, él no cree que está haciendo mal y con eso está siendo muy feliz. Puede ser muy feliz destrozando vidas ajenas con la lengua o con las manos o con lo que sea y no sentir absolutamente nada de remordimiento. A ese nivel llegó Charles de Foucault. De hecho, hay testimonios que esto le afectó inclusive hasta en su forma de carácter, porque Charles de Foucault sí era un tanto, diríamos en México, aventado, ¿no? Bueno, tan aventado que una vez con un amigo, desde un puente se aventaron a un tren que iba pasando, o sea, al techo de un tren. O sea, se necesitan pantalones o estar loco literalmente para hacer eso, ¿ah? Pero cuando cayó en esto, hasta se hizo pusilánime en este sentido, ¿ah? Que llega a haber testimonios en donde decían que Charles de Foucault era alguien que tenía la tendencia al mínimo esfuerzo. Tan es así que con eso lo terminaron ya pues sacando de la escuela. Eh, y fíjense, con todo y todo, sus amigos de vida fácil o permisiva, eh, había uno que era morés, que literalmente lo acompañaba en todos los excesos, ¿verdad? Pero este era un católico que todavía no mataba su conciencia. Y Charles de Foucault se burlaba de él, porque cuando hacían algo mal, este Morés le decía a los otros, no hay que arrepentirnos, realmente estuvo mal. Y Charles de Foucault le dijo, pues no, pues ¿para qué lo hacen? Ya quítense de culpas, de remordimientos y toda la cosa. Charles de Foucault se burlaba de este amigo que lo acompañaba en las fechorías que hacía, pero que a lo menos no tenía muerta su conciencia y que después de eso le entraba medio remordimiento a la conciencia. Un inspector dijo esto de Charles de Foucault para que vean hasta dónde cayó. Dice, primero dice una verdad, que es el trabajo de los papás, de los abuelos, perdón. Tiene distinción, ha sido bien educado. O sea, eso se le veía. Pero es de cabeza ligera y no piensa más que en divertirse. O sea, un simplón, un superficial.
Carlos de Foucault, después ya en su conversión, mirando hacia atrás, ante este momento de su vida, llega a decir, le dice al Señor, tú me hiciste sentir un vacío doloroso, una tristeza que no he sentido nunca más y que entonces me resurgía cada noche al encontrarme solo en mi apartamento. Me dejaba mudo y consternado durante lo que se llamaban las fiestas, porque él era de buena familia y recibió una buena herencia. Entonces, en esos años de perdición, era el que pagaba las fiestas. Yo invito él las organizaba y toda la cosa. Pero mira, me dejaba mudo y consternado durante lo que se llamaban las fiestas. Las organizaba, pero cuando llegaba el momento, las vivía con una desgana infinita. ¿Ven por qué es tan importante la pastoral del acompañamiento? Porque cualquiera que hubiera visto a Carlos de Foucault dice, no, este le vale la vida y toda la cosa, pero ya dentro de él había una soledad, que cuando se quedaba en su apartamento, repito, Señor, tú me hiciste sentir un vacío doloroso. Pregunta de los 500,000, ¿quién de todos los que estaban alrededor de Carlos de Foucault en las fiestas y todo eso detectó eso? O aquellos que lo juzgaban, este es un hombre perdido, este no le vale la vida, etcétera. Pero como no lo acompañaron, se quedaron en el juicio sin saber que él ya sentía un vacío doloroso, que ya eso es ganancia. Porque cuando Dios le empezó a sentir, a permitir vivir ese vacío, es un punto para empezar a convertirse, ¿va? Pero por un lado, los amigos de parranda, pues no lo ven tan igual de ciegos y están igual de vacíos. Y acá afuera nada más los puritanos que apuntan como tal y no se dan cuenta que por dentro está pasando una crisis y que si se le acercan, ellos pueden, en el buen sentido de la palabra, beneficiarse de esa crisis para sacarlo de ese tipo de vida. Señor, tú me hiciste sentir un vacío doloroso, una tristeza que no he sentido nunca más, y que entonces me resurgía cada noche al encontrarme solo en mi apartamento. Me dejaba mudo y consternado durante lo que se llamaban las fiestas. Las organizaba, pero cuando llegaba el momento, las vivía con una desgana infinita. Tan loco era este compadre, Charles de Foucault, por ejemplo, era súper mujeriego, y siendo militar, o sea, yo, al menos de su tiempo, él rompió récord en esto. Nadie se atrevió a hacer lo que hizo. En un campamento, cuando se fueron de una misión a militar, sabrá Dios cómo le hizo, pero escondí y se llevó una mujer con él. Y estuvo viviendo con ella hasta que lo detectaron y lo tuvieron que arrestar, ¿va? Ahí en los mismos militares. O sea, así de ese tamaño era. Al final lo terminan dando de baja del ejército, pero curioso, en el reporte que existe, dice que ni siquiera es tanto por haberse llevado a esa mujer, ¿va? Y es de andar viviendo con ella, sino que era por su indisciplina. O sea, no sabía obedecer, todo lo refutaba, no estaba de acuerdo en esto, no estaba de acuerdo en el otro. O sea, entonces un indisciplinado le dijeron, pues vas para afuera, ¿va? Fue aquí en donde ya empezó a dar, ya cuando lo sacaron de los militares, donde esta circunstancia le ayudó a dar un pasito. Y hago este diminutivo pasito porque la pastoral del acompañamiento que tanto habla el Papa Francisco es eso, entender que la conversión generalmente es un proceso. Pero yo rápido del alcohólico a los 3 días ya no era alcohólico. Pues qué bonito, te doy tu medalla de oro y todo, ya vela, presúmela. No todos llevan el mismo proceso. Y ese es el problema, porque cuando uno quiere convertir, entre comillas, porque en realidad uno se tendrá que enterar que uno no es el que convierte, sino es solamente Dios y la persona, eh, tendríamos que entender una cosa, de que en la pastoral del acompañamiento ir a detectar eh, los pequeños pasos positivos. Por ejemplo, cuando Charles de Foucault, en el párrafo que les leí que decía, antes de que tocara suelo, cometía también cosas muy graves, pero también hacía cosas buenas. ¿Quién se las celebraba? Por eso yo reparo mucho en esto que nos dijo el Señor. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno.
Y esto aplica en la política, a cualquier cosa. Cuando tú satanizas a una persona por completo, puede ser por errores graves y fuertes que tuvo ellos, pero esa persona no es solamente su error. Pues tú agarra, como a veces pongo el ejemplo, tú agarra a un criminal en la cárcel que no sé, que mató a 10,000 personas, estoy siendo exagerado, pues con todo y eso, posiblemente, por ejemplo, el casado es mejor esposo que tú. Listo, está bien, no le vamos a aplaudir lo que está mal, pero querer decir que es una basura, que no tiene absolutamente nada de bueno, revísale y chance y hasta él tiene más amor por sus hijos que tú lo tienes. Tú no eres un criminal, pero no eres tan virtuoso como él en esto. Evidentemente tú eres mejor porque tú no has matado, él sí ha matado. Entonces, hay que empezar a detectar estas cuestiones positivas, porque inclusive muchas de las personas que terminan hundiéndose en lo que se hundió Carlos de Foucault fue precisamente porque pues todo el mundo le dice lo que no tiene que hacer, lo que hace mal, pero nunca escucha lo que hace bien. Nadie ni siquiera, y posiblemente él ni siquiera identifique ya cosas buenas en él. Me recuerdo una amiga que la ayudé, bueno, fue amigo posterior, ¿va? Ella era una actriz de pornografía. Yo la acompañé en su proceso de salir de eso. Literalmente, literalmente. O sea, uno no lo creyera, pero me decía, no sé para qué sirvo, porque toda mi vida para lo único que he servido es, dijo una palabrota, pero bueno, en palabras más educadas, para tener relaciones sexuales. Y alguien puede decir, ¿en realidad no sabes para qué sirves? O sea, por todo lo que había pasado en la industria de la pornografía, le habían drenado su propia personalidad. Ya después, poco a poco, se dio cuenta que tenía afición y capacidades, por ejemplo, para la fotografía, y empezó de a poquito. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer análisis de las personas pecadoras o perdidas. En el caso de Carlos de Foucault, ¿cuál fue un primer pasito bueno? Que generalmente la única de alguna manera que la identificaba, estos pasos, y que fue muy paciente, realmente fue casi como su ángel de la guarda, fue su prima, que se llamaba María de Bondi. A los 23 años, ya corrido del ejército y todo esto, él dice, a ver, entonces, ¿qué voy a hacer? Y él se dijo, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta mucho viajar. Realmente con el ejército y todo eso, a mí yo soy muy aventurero. ¿Y cuál fue el pasito positivo? O sea, así como venía, podría decir, voy a gastarme la vida turisteando, pero no, inclusive dijo, no, voy a hacer viajes, pero para aprender de la cultura, aprender de la música, quiero aprender. E inclusive llega a decir que el turismo era cosa de tonterías. Un poquito antes más, a él, al Carlos de Foucault superficial, le hubiera atraído más, simplemente, pues sabes qué, como agarrando el término que usa AMLO, como niño fifí, literalmente, pues me voy allá para de turismo aquí, un país acá y otro país acá. No, aquí ya a lo menos di un pasito. Sí, voy a empezar a viajar, pero no voy a desperdiciar mi vida haciendo turismo. Quiero verdaderamente aprender. Y lo que se le ocurre es hacer una expedición a Marruecos, que es un país del norte de África, mayoría musulmana, y para poderlo hacer, pues se tuvo que disfrazar de judío, también, entre comillas, rentó un judío que le pudiera ayudar, ¿va? Y terminó haciendo un estudio de Marruecos que ganó un premio nacional de geografía o cartografía, no me recuerdo el título, pero ganó un premio nacional, fue grandísimo lo que hizo Carlos de Foucault, ¿no? Y todavía en este momento era ateo, todavía tenía sus resbaladotas en muchas cosas, pero dio un pasito, dio un pasito. Cuando regresa de Marruecos, les digo, lo de las mujeres lo trae así casi en las venas, se pone de novio con una muchacha que se llamaba María Titré, que era a lo menos de familia protestante, pero no era así como que una mujer como muy virtuosa. Y Carlos de Foucault le decía, ya quería casarse con ella. Le dijo, cuando estemos casados,
te dejaré completamente libre de hacer lo que quieras en cuanto a la religión, pero yo no practicaré, porque no tengo fe. Ya había madurado, porque ya al menos en Marruecos ya se puso ser, hizo algo de provecho y todo esto, pero él seguía con esto. ¿Ah? Gracias a Dios, la prima, María de Gondi, que fue muy paciente, fue realmente llevó esta pastoral del acompañamiento con él. Ahí sí vio un peligro y lo logró disuadir de que no se casara. Ya más tarde, Carlos de Foucault le escribe a María de Gondi y le dijo, tenía necesidad de que alguien me salvara de esa boda. O sea, nuevamente por fuera lo veían bien seguro de que se quería casar con María Trité, pero solamente los que son expertos en la pastoral del acompañamiento detectan por fuera, ya está preparando la boda y toda la cosa, pero detectas algo más allá. Y por eso entró a la prima y lo alcanzó a disuadir, y después, ya de su conversión, él le dice, ¿sabes qué? En realidad, yo estaba gritando para que alguien me salvara de esta boda. ¿Eh? No sabía ni cómo salirse. Después viene otro pasito, ya más de madurez. Por ejemplo, él en su apartamento empezó a vivir como árabe. ¿No? Literalmente dormía en el suelo. ¿Pero por qué? Porque quería seguir haciendo expediciones, y ojo, esto ya es un nivel de madurez, que sabrá Dios quiénes se lo reconocieron. ¿No? Eh, ¿Por qué Carlos de Foucault en Francia empezó a vivir como un árabe y en el suelo, como un árabe pobre, evidentemente? Porque decía, cuando voy a hacer mis demás expediciones, no quiero ir mal acostumbrado. No quiero mal acostumbrarme a la comodidad que se vive acá en Francia. Y él con dinero, pues imagínense. Entonces, él ya empezó a hacer una decisión de que, evidentemente, cuando estaba en Marruecos, inclusive lo quisieron matar, vivió pobrezas terribles, hambre y toda la cosa para hacer sus estudios de cartográficos de Marruecos. Pero acá en Francia, pues ya no tendría que pasar por eso. Él libremente quiso vivir así porque dijo, quiero ir a las otras expediciones y no quiero que me cuesten por simplemente estar mal acostumbrado a la comodidad. Y es un pasito, ¿eh? También en este momento de después de que regresó de Marruecos, lo que increíblemente le abrió una puertita a la fe, que empezó a derribar un poco su ateísmo, contrario a todos los católicos, estos puritanos que creen que solamente el proceso tiene que ser, si eres ateo, te tienes que convertir en católico. No, es que se hizo protestante, todo eso. No, no, pues está mal, sí está mal, pero ¿quién te quita de que primero va protestante y después da el brinco al católico? En el caso de él, lo que le abrió la puerta a las cuestiones de la fe fueron los musulmanes, el Islam. Tal cual él lo dice. El Islam produjo en mí una profunda conmoción. Ver esa fe, esas almas que viven en la continua presencia de Dios, me ha hecho vislumbrar algo más grande y más verdadero que las ocupaciones sociales. Con todo y todo, sabemos que el Islam no es la religión verdadera, la única religión verdadera es el cristianismo, y en su iglesia única fundada, que es la Iglesia Católica. Punto, estamos claros en eso. Pero hombre, para un ateo, el ver que los musulmanes eran tan disciplinados en sus oraciones en diferentes momentos del día, a mí me impresionó una vez en una Copa Confederaciones, para que les gusta fútbol, en la Copa Confederaciones que México ganó en México. Bueno, de hecho, la única que ha ganado de Copa Confederaciones. Entre los grupos estaba el campeón de África, que fue Arabia Saudita. Y cuando llegó el momento de la oración, pues los jugadores sí siguieron jugando, pero la porra de Arabia Saudita, ahí en el estadio, pusieron su tapetito y se pusieron a orar, ¿verdad? Entonces, mira, el Islam, pues ciertamente no es la religión verdadera, pero yo digo, chance, y ves a unos musulmanes y los ves más comprometidos con su fe que tanto católico que presume de que, yo estoy en la iglesia verdadera, compadre, sí, pero la vives con tanta superficialidad. Entonces, Carlos de Foucault, ateo, empezó a abrir los ojos cuando dice, estos hombres tienen algo.
Les vuelvo a leer, el Islam produjo en mí profunda conmoción. Ver esa fe, esas almas que viven la continua presencia de Dios, me ha hecho vislumbrar algo más grande y más verdadero que las ocupaciones sociales. El islamismo es tremendamente seductor, me ha seducido hasta el extremo. Me gusta por su simplicidad, simplicidad de dogma, de jerarquía, de moral. En la religión de mi infancia, es decir, católica, ese 1 igual a 3 que no se puede plantear ni resolver. ¿Ven como un proceso? De hecho, el Islam, hay algunos que le mencionan que es la religión natural. ¿A qué se refiere con la religión natural? Es a la percepción de Dios de acuerdo solamente a la razón. Los musulmanes creen en un solo Dios. ¿verdad? Son muy simples, o sea, en su doctrina y todo eso son demasiado simples. Posiblemente ese era el paso, porque él al ser tan crítico, en realidad le revolvía la cabeza el decir, ¿cómo que un solo Dios y 3 personas distintas? ¿va? Eso dice, como en la religión de mi infancia, ese 1 igual a 3 que no se puede ni plantear ni resolver. Evidentemente, no se va a poder resolver. Va a requerir un acto de humildad de abandono hacia el misterio de la Trinidad, porque ni nosotros que somos católicos lo podemos resolver. Pero eso no significa que no lo podamos aceptar. Pero en él tendría que haberse dado un paso primero, algo más simplito, más masticadito. Y por eso dice, me gusta el Islam por su simplicidad, simplicidad de dogma, de jerarquía y de moral. En estos pasitos da otro paso. En esto sí todavía no se ponen de acuerdo los biógrafos de Carlos, de Charles de Foucault. Empezó a vivir abstinencia sexual, que ya era mucho para él, que era tan mujeriego. Algunos dicen que eran por cuestiones de salud, otros decían que era una convicción ya de él, pero sean peras o sean manzanas, Carlos de Foucault a ese tiempo de abstinencia, después él le mencionó que era una bendición y una necesidad de su corazón. Qué importante la virtud, bueno, ya aquí no se puede hablar todavía de virtud de castidad, pero ya el hecho de la abstinencia como tal, él empezó a ver que le ayudó en su proceso, ¿eh? Una bendición y una necesidad del corazón. Empezó a interesarse por las virtudes, si quieres, en un estilo pagano como tal, pero es aquí donde su prima María de Bondi, que ya llevaba su acompañamiento, que no lo llevó a bibliazos, ni sermonazos, ni nada por el estilo, que si no fue respetando poco a poco, aquí dijo, mira, ya está viviendo en abstinencia, ya se está abriendo mínimo al Islam, ¿no? O sea, ya tiene un poquito de noción de Dios, todo esto, ahora es cuando chile verde le has de dar sabor al caldo, ¿eh? Sopas, le dio un libro católico de espiritualidad que le empezó a abrir también la puerta a retomar su fe católica, porque él siempre fue educado como católico. Fue aquí donde ya no dio un pasito, dio un pasote, porque él, sin quererlo, empezó a ir a una parroquia, la parroquia de San Agustín, que es donde estaba el sacerdote director espiritual de su prima. Tal cual, dice Carlos Foucault, me puse a ir a la iglesia sin creer. Solo allí me encontraba bien y pasaba largas horas repitiendo esta extraña petición. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Hermano, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo regrese a la fe y todo eso? Y la gente quiere recetas. Mire, 2 tomates, una zanahoria, todo eso. Le truenan los dedos a Dios. Vean qué fruto da, por ejemplo, el acompañamiento que tuvo su prima, que llegó y en ese momento ya le da el libro, le abre un poquito más y de pronto ya ni es ni su prima, ni es el Islam, ni es nadie. Él no sabía qué lo estaba jalando a ir a la parroquia y se me puso a ir a la iglesia sin creer. Solo allí me encontraba bien y pasaba largas horas repitiendo esta extraña petición. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Viene, si va avanzando, entonces empieza a formar. Él mismo dice, de la misma manera como busqué un taleb para que me enseñara árabe,
con sus proyectos de exploraciones, busqué al mismo tiempo un sacerdote instruido para que me diera nociones sobre la religión católica. Es decir, ya se comprometió. Estaba viendo el proceso que estaba llevando Dios, todavía no estaba convencido, dijo, bueno, no voy a dar todas mis fuerzas a estudiar árabe y mis proyectos y toda la cosa, no, ahora tengo que ser honesto y aquí parece que hay algo. Entonces le voy a dar chance y se agarró un sacerdote, gracias a Dios agarró el sacerdote director espiritual de su prima, que terminará siendo director espiritual de él, que literalmente le acompañó por tantos años. Realmente fue la mano derecha espiritualmente hablando de Carlos de Foucault, fue este sacerdote que se llamaba el abad, el padre Hubelín. El padre Hubelín, él fue a hablar con él y cuando estaba hablando con el padre Hubelín, dice, de pronto él me pidió ponerme de rodillas y me pidió confesarme. Y él se confesó. Pasó tototote ahí, ¿verdad? Evidentemente ya su confesión. Y para que más o menos vean el valor que tuvo este encuentro con este sacerdote, Carlos de Foucault decía que le miro como un padre y me ama como a un hijo. O sea, pueden ya ir detectando, lo vamos a ver más adelante, de que el padre Ubelino dijo, mira, ya me lo mandó mi dirigida María de Bondi, déjame darles todo intelectual, ¿verdad? Mira, estas son las razones, por esto Dios, porque esto, todo. Hubo algo más allá del, evidentemente, los conceptos, era un sacerdote verdaderamente formado, ortodoxo en la doctrina y toda la cosa, pero hubo algo más que conceptos que tocaron a Carlos de Foucault de este sacerdote, al punto de que él dice, no dice, lo miro como un profesor, lo miro como un teólogo, no, lo miro como un padre y me ama como a un hijo. Desde ahí también arranca un amor que nunca dejará a Charles de Foucault, o sea, que fue el centro realmente de su vida en cuanto a la adoración eucarística. Y en este punto, el padre Hubelín le ayudó bastante. Entonces, el creer, para un ateo en este caso, y para cualquier persona, también creyente, hay que ver que el creer es un camino. Fe y peregrinar van de la mano. Esto lo mencionaba en paz descanse el Monseñor Enrique Suárez, obispo brasileño que murió por COVID hace 4 meses. Él pensaba mucho él también le encantaba a Carlos de Foucault, Charles de Foucault. Él entendía que decía, por ejemplo, los homosexuales y los divorciados vueltos a casar, o sea, todos estos que a los puritanos se rasgan las vestiduras, él decía, listo, vamos a irle pecado al pecado, pero hay que entender que la misma iglesia va en peregrinación, vamos peregrinando, vamos caminando, la vida es camino. Estos quieren así, pum, pum, pum. No, hay un proceso. En unos hará más rápido, en otros hará más breve, pero no podemos tener la arrogancia de creer, es que tú eres un homosexual activo, pues listo, ahora tienes que ser un homosexual en castidad, punto, nada más. O sea, y no hay un pasito intermedio para pues habrá algún homosexual, por ejemplo, que sí pueda decir, listo, voy a vivir en castidad. Pero como dice Monseñor Enrique Suárez, otro podrá decir, quiero vivir en castidad, pero realmente me afecta mucho la soledad. Y dice, y se pone a vivir con otro homosexual, pero sin relaciones sexuales. Realmente está en castidad, pero necesita la compañía. Bueno, ya es un pasito. ¿Es lo óptimo? No, no es lo óptimo. Pero es que no le estamos diciendo ni le estamos aplaudiendo el pecado, estamos respetando el proceso que va dando. Lo que decía Monseñor Enrique Suárez, a las personas hay que ayudar a decirles no solamente el pecado que tienen, sino hay que decir el bien que tienes, potencialízalo, trabaja bien. Que una cosa que el puritano generalmente, inclusive es hasta cruel, porque puede haber un gran pecador en X pecado, pero por ejemplo, no sé, es caritativo con los pobres. No, no te vale. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que empiece ahora a matar pobres también o que les escupa? ¿verdad? O sea, para que en tu idea,
pues ya que está haciendo una cosa mala, pues ya que haga todo malo, porque a veces uno ve así a los puritanos, ¿eh? Supuestamente pretenden evangelizar y convertir a las personas, pero lo único que hacen es desahuciarlas, porque hasta le minimizan el bien que hace. Dice Carlos de Foucault, en el comienzo, la fe tuvo muchos obstáculos que vencer. Yo, que había dudado tanto, no creí todo en un día. A veces, los milagros del Evangelio, estamos hablando ya de su conversión, ¿eh? Aquí ya estaba convertido, pero él mismo está diciendo que todavía no era fácil para él. En el comienzo la fe tuvo muchos obstáculos que vencer. Yo que había dudado tanto, no creí todo en un día. A veces los milagros del Evangelio me parecían increíbles. Otras veces quería entremezclar pasajes del Corán en mis oraciones. De hecho, una vez ya convertido, siguió rezando el Corán. Si hubiera sido el padre Ubelín, uno de estos fundamentalistas integristas puritanos, le corta la cabeza. Es que tú no puedes, o sea, si ya te confesaste, si ya todo esto, pero supo entender los procesos, ¿verdad? Y vamos a ver qué gran fruto dio por eso, ¿verdad? En fin, hasta ahí la etapa de la permisividad. Vamos a la etapa de el integrismo o el puritanismo o el purismo, como le quieran llamar. El padre Ubelín, cuando ya lo ve crecer y ya serio en la fe católica, que retomó su fe católica, él dijo, este es un buen chico para casarse y conozco una buena chica que se llamaba, perdón, María de Richemont. La veía como un buen partido para Charles de Foucault, pero Foucault la esquivó y ella terminó pues casándose con otro y con el que se casó tuvo hijos y entre ellos, entre sus hijos tuvo un jesuita que después llegó a decir que su madre sí le dijo que el padre Ubelín tenía todo un plan para casarla. Yo son de las cositas que digo, hasta el padre Ubelín, un santazo, pero también tenía sus resbaladas, porque evidentemente eso es un tipo de manipulación. O sea, realmente le estaba por abajito del agua, coordinando todo básicamente, ya casi casi preparándole la boda con esta mujer, y lo hacía hasta por una buena intención, ¿verdad? Porque Carlos de Foucault siempre fue de un carácter muy radical. Radical viene de raíz, ¿verdad? Que va a las raíces. Y tenía un sentido como de lo definitivo. Él no se andaba con medias tintas. O sea, cuando pegaba muy bien. O sea, vean hasta dónde llegó, ¿verdad? Y esto en el carácter le ayudó mucho. De hecho, cuando estaban como ateos, le dijo una vez a un amigo, definitivo, somos demasiados filósofos, tú y yo, para pensar que hay algo definitivo. Es decir, que en realidad su búsqueda en su ateísmo era, o sea, su crisis era porque no encontraba algo definitivo. Ya después, por ejemplo, en su vocación, que fue como consagrado, dice lo siguiente, para que vean cómo él no andaba con medias tintas, ¿no? Tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para él. Mi vocación religiosa data de la misma hora que mi fe. Dios es tan grande, hay tanta diferencia entre Dios y lo que no es Él. Deseaba ser religioso, no vivir sino para Dios y hacer lo que era más perfecto, fuera lo que fuera. Entonces, él, pues, muy intenso, muy radical, y el padre Ubelín, pues, eh, tenía ciertos temores, ¿verdad? Porque el que se va muy a la radicalidad, pues puede patinar fe en algunas cosas que ahorita vamos a ver. El padre Ubelín, perdón, entonces le dice, mira, por ejemplo, una de las cosas que se apasionó Charles de Foucault fue con la pobreza. Entonces dice, pues, ¿sabes qué? Hazte franciscano. Y Carlos de Foucault decía,
que se negó porque decía que los franciscanos no eran tan pobres como él quería hacerlo. Entonces, al final, para hacerles cortos el cuento, encontró a los monjes trapenses, un monasterio, no todos. Encontró un monasterio muy pobre, que de hecho que se encontró un monje sucio y con su hábito remendado y todo eso, y eso le llamó la atención, que dijo, aquí sí voy a vivir realmente la pobreza. En realidad, duró solamente un tiempo ahí con los monjes porque vio que aunque este era un monasterio pobre, él quería ser todavía más pobre que eso. Entonces él se termina yendo a Tierra Santa con las clarisas como un simple jardinero y ahí después de tiempo la superiora eh, le motivó a hacerse sacerdote, ¿va? Y se terminó siendo sacerdote y ahorita pues lo demás es historia. En pocas palabras, después de su conversión, después de pasar de llevar una vida permisiva, libertina, pasó a ser como integrista, purista, tenía arranques de intransigencia. Y aquí les voy a leer la definición de intransigencia de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, porque yo de hecho usaba mucho a veces esa palabra, pero yo no sé si les sabía el sentido completo, ¿eh? Y esto nos puede ayudar a pensar si nosotros podemos presumir de fe católica, pero en realidad todavía estamos en una etapa intransigente. ¿Qué es intransigencia? Dice la Real Academia de la Lengua Española: condición de quien no quiere evitar o poner fin a un conflicto, cierto o eventual, mediante algún tipo de concesión. Y busqué la etimología, la raíz de la palabra, y habla de es ser incapaz de ceder, es ser incapaz de conceder. Evidentemente hay cosas en donde uno no tiene que conceder, pero cuando tú ves una persona que de entrada es de los que nunca dialogan, no es capaz de dialogar, no es capaz de ceder, en todo tiene la razón y todo eso, lo estamos viendo con el Papa. ¿Cuántos son más papistas que el Papa? O sea, ¿cuántos se creen más que el Papa? Porque son incapaces de siquiera preguntarse en la cabeza, ¿qué tal si el Papa en realidad no está atacando la doctrina católica, sino nos está mostrando un lado en el cual no lo estamos viendo? No. Siempre en la historia de la iglesia, les hablaba, por ejemplo, de cuando León XIII, a final del siglo XIX, sacó la primera encíclica de doctrina social de la iglesia, hubo sus grupos de católicos que rezaban por la conversión del Papa, porque ya se está haciendo masón y todo eso. Qué curioso que estos grupitos, nunca piensan, ¿será que tengo que pedir por mi conversión? ¿Será que tengo que pedir para que Dios me abra el entendimiento de por qué el Papa León XIII estaba sacando esta encíclica en este momento? ¿Será que Dios me está pidiendo que, que no sea intransigente, que aprenda a ceder, que mínimo dé la chance de la duda de decir, chance y el Papa no es un hereje, el Papa Francisco, chance y el Papa Francisco no está violando a la iglesia, sino que al contrario nos está mostrando un lado verdaderamente católico, pero que por X o Y lo habíamos olvidado, nos está dando una perspectiva. No, el intransigente se cierra, no, ni siquiera lo piensa, ni siquiera lo piensa. Así era Carlos de Foucault cuando se convirtió intransigente. Entonces el padre Ubelín intentó como medio suavizarlo junto con su prima y después, ya cuando se suavizó en su tercera etapa, Charles de Foucault se lo agradece al padre Ubelín, le dice, con sumo cuidado y tanto como has podido, pusiste en mi corazón el amor de nuestro Señor. Me entendiste que las cosas de la fe, que todas las realidades, no me tenía que quedar como acartonado en una doctrina, porque eso le pasó a los fariseos, perfectos en doctrina, ¿eh? Tanto que Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo. Los fariseos, por saber doctrina, acusaron a Jesús de que no tenía que estar sanando en el Shabbat, en el sábado. Y eso es cierto. Y podemos decir que Jesús rompió la ley divina, porque Dios la había dado. ¿El sábado? No.
Jesús dijo en otro pasaje, yo no he venido a romper la ley, sino a darle plenitud. Ahí está el problema. El intransigente, el puritano o el purista o el integrista va a tener problema en esta dimensión de plenitud. O como diría Chesterton, son aquellos que confunden la tradición con las cenizas y no con el fuego, con la transmisión. La tradición es la transmisión del fuego, no de las cenizas. Jesús no estaba rompiendo la ley del sábado, le estaba dando plenitud. Tal fue su respuesta. El sábado, el hombre no se hizo para el sábado, sino el sábado para el hombre. Le estaba dando una, no nueva interpretación, sino le puso más luz a esa ley que había puesto Dios en el Antiguo Testamento para que se entendiera de manera completa. Es que el mismo Dios, hermanos, el mismo Dios nos lleva en procesos. La ley del talión fue dada por Dios, ojo por ojo, diente por diente. Esa la dio Dios. ¿Por qué? Porque antes de la ley del talión era la ley de la selva. Me rompías un cristal, yo te quemo la casa. Así actuamos nosotros. Sin ninguna regla, el ser humano es brutal, salvaje. Entonces, mínimo, Dios nos dio la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Me rompiste una ventana, ya lista, pues ve y rompe una ventana. Pero ya no dos, nada más una. Pero después llega el Señor y da plenitud. Dijo, bien, ustedes escucharon que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no eviten el mal que les quieran hacer. A quien les peguen una mejilla, pónganle la otra. Y después da todo el discurso que saben. Estaba aboliendo la ley del talión, no, simplemente ya dice, ya, vamos a dar el siguiente paso, hay más plenitud. Y los católicos que se quedan en un integrismo, como en esta etapa de Carlos de Foucault, son ciegos para poder entender esto. Le dice Charles de Foucault, del tiempo después, ya suavizado, al padre Hubelín, con sumo cuidado y tanto como has podido pusiste en mi corazón el amor de nuestro Señor. Su prima María de Bondi y el padre Hubelín, ante todo lo que tenían miedo, era de que Charles de Foucault se volviera jansenista. No les voy a, porque ya llevo como una hora, toda la historia, pero sería interesante que ustedes hagan la investigación de la herejía de los jansenistas o el jansenismo como tal, para ponerle una forma sencilla. Los jansenistas básicamente son puritanos de ultrapuritanos, ¿ya? Y la perspectiva de Dios siempre era un Dios castigador, Dios justo, o sea, básicamente que pues el cielo casi estaba solo, ¿eh? Porque ahora sí que estaba súper difícil, como para que entres al cielo, pues prácticamente nadie, ¿eh? Era un tipo de rigorismo. Un santo que también atacó a los jansenistas y que los confrontó, por ejemplo, fue San Luis Griñón de Montfort, y lo hizo de manera perfecta, ¿eh? Entonces, María de Bondi, la prima, y el padre Hubelín tenían miedo que al ser tan radical, integrista, y tener estos tipos de intransigencias, de actitudes intransigentes, se les volviera jansenista. El máximo biógrafo de Carlos de Foucault, fíjense lo que dice. Ahora bien, la gran preocupación del padre Hubelín ante este temperamento excesivo de Charles de Foucault, de una pieza ante un convertido que tenía por naturaleza una fuerte tendencia a deslizarse hacia el integrismo y los principios puros, era la de convertir su corazón en un corazón líquido, como decía el cura de Ars, no duro, sino líquido. Quiere el padre Hubelín temperar este teocentrismo imperioso gracias al encuentro de la humanidad de Cristo, tal como la vivieron los místicos como Francisco de Asís y Teresa de Jesús. Entonces el padre Hubelín, al verlo así, intentó como suavizarlo, mostrándole la humanidad de Cristo, porque por lo general el puritano o el integrista solamente se queda con la divinidad. No voy a decir nombres, pero han escuchado algunos youtubers católicos que están friga y friga al Papa Francisco diciendo, pero es que en sus encíclicas no nos habla de las cosas del cielo y todo eso. O sea, parece que son católicos que ser católico es pensar nada más en angelitos, en querubines, en cosas así como liturgia y cosas santas. Y son estos que dicen, hablas de liturgia, de doctrina social de la iglesia, eres socialista. O sea, es un tipo de integrismo y eso no es ser católico.
Evidentemente existe el otro error, que por ejemplo lo hace la teología de la liberación, que se queda supuestamente solamente con la humanidad de Cristo y termina despreciando la divinidad. Ya algunos, inclusive teólogos de la liberación, ni creen que Cristo es Dios, ¿va? Pero vean, un sacerdote santo como el padre Ubelín trató de suavizar, no trató de quitarle, dice, es muy bueno que este hombre quiera la doctrina firme, quiera todo esto, pero hay que presentarle el lado humano de Jesús, que es también Dios, ¿eh? Porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Tan fuerte era el integrismo o el puritanismo de Charles de Foucault después de su conversión, que pasó una tragedia con un amigo no creyente. Por ejemplo, Charles de Foucault, pues al ser radical y ya estar planeando irse al monasterio con los trapenses y todo eso, pues él, este amigo muy íntimo, no creyente también, le escribía y cada vez él era más frío, más seco con él, hasta que le dijo, ¿sabes qué? Ya no me escribas, si quieres saber de mí, pregúntale al padre Ubelín, que es como mi padre. Este amigo era mayor de edad que él, y este siempre se creyó como un tipo de padre para Carlos de Foucault, más que un amigo, como un padre. Entonces le entraron los celos. Y imagínense también un no creyente que no sabe ver esto con una mirada de fe, de felicitar a Carlos de Foucault. Ah, listo, vas a un monasterio, aunque no nos hablemos, vas a un... No, no, él lo está viendo desde un ateísmo, el amigo, y esto le pegó tan fuerte y Carlos de Foucault no estaba dando cuenta de eso porque él iba con la suya y va así, papá, papá, papá. Este empezó a tener celos, este amigo, sobre todo del padre Ubelín. Conocía a Carlos de Foucault y se daba cuenta que Carlos de Foucault ya cosas muy íntimas no se las contaba a él, sino se las contaba solamente al padre, al punto que un día este amigo escribió un testamento y se suicidó, se dio un tiro en la cabeza. Esto le pegó mucho a Charles de Foucault. Otro amigo que tenía ateo, después de que pasó el suicidio de este amigo, ya se ve el cambio ya más misericordioso. Saber que no, él había tenido la conversión, no sus amigos. Él estaba entendiendo muchas cosas, pero no estos que apenas venían arrancando en cuestiones de fe. Por ejemplo, hay uno de los amigos, creo que era Gabriel, que se le muere la hermana y Carlos de Foucault le escribe una carta hermosísima, va a decir, es como me gustaría estar cerca de ti para apoyarte en este momento y todo. No estoy diciendo que Carlos de Foucault tuvo la culpa del suicidio, cada quien tiene sus decisiones, pero vean hasta dónde llega un integrismo. Por ejemplo, en el caso de los homosexuales, hay que decir la verdad, ahí está este lobby gay y toda la cosa, pero ¿qué pasa con los homosexuales que no quieren ser del lobby, pero a la vez quieren reconocer lo que tienen y que encuentran solamente juicio por parte de nosotros? ¿Cuántos terminan verdaderamente suicidados? ¿Por qué? Porque escuchó un predicador que dice que se va a ir al infierno si no deja de ser homosexual, no diferenciando la homosexualidad de la actividad homosexual. La actividad homosexual es el pecado, pero como hay evangelizadores que ni siquiera matizan en eso y les encanta mandar a medio mundo al infierno, ¿cuántos de predicaciones meramente integristas llevan al suicidio a unas personas? Inclusive, Charles de Foucault empezó a hacer los estatutos para una nueva comunidad religiosa y de manera integrista tenía todo bien ordenado y reglas y toda la cosa, y el padre Belín le decía, ábrete al espíritu, no te agarres tanto a la regla, a la letra, etcétera, y lo convenció al punto de que no terminó fundando nada. De hecho, lo único que fundó fue una unión de laicos hermosísima que hasta el mismo momento de hoy es vamos a decir, como un tipo de cofradía de laicos que él llamó desbrozadores. Ahorita voy a explicar esto de desbrozadores, en donde no hay esquemas. Sería muy bueno. Creo que, bueno, tengo una charla sobre Charles de Foucault y la vocación de los laicos, una cosa así. La pueden buscar en mi canal de YouTube, en donde hablo un poquito de esto. Al día de hoy,
sí tiene como un tipo de dirigente, pero no se maneja así como que tengas una inscripción y todo esto. Inclusive, ellos abren, yo me siento parte de esa cofradía y no estoy registrado, no saben de mí. ¿Por qué? Porque en el misterio de la espiritualidad oculta de Nazaret, que fue lo que vivió Charles de Foucault, que es en la tercera etapa, las cosas no necesariamente tienen que siempre trabajar con, estás en la lista, tienes el ticket, tienes la tarjetita, es una visión mucho más amplia, mucho más trascendente. El Papa Francisco nos ha hablado de que no le gusta una iglesia instalada, porque esa es nuestra naturaleza humana. Tenemos que agarrar el volante, tenemos que sentirnos seguros, por eso nos agarramos de las reglas y todo eso. Y pueden ser reglas muy buenas, pero cuando estás agarrado tanto a las cosas, para sentirte el bueno, para sentirte el ordenado, el que está todo correcto y toda la cosa, dice el Papa Francisco, que de ese tipo de cristianos muy difícilmente salen los mártires, porque el martirio ya básicamente es un tipo de improvisación, sale al orden, sin negar la necesidad de orden, claro está, ¿eh? Este, Vamos a pasar ya a la parte de la tercera etapa, que es la etapa le he llamado la humilde docilidad. También le podría llamar la etapa del abandono, en el caso de Charles de Foucault. Su prima fue una de las claves fundamentales para darse esta etapa. Ya les dije que el padre Wilín fue trabajando poco a poco, medio suavizándolo a este tan intenso. Pero su prima fue la que le abrió la devoción al Sagrado Corazón. Y esto fue lo que le impactó muchísimo a Charles de Foucault, ¿no? Sobre todo porque el Sagrado Corazón con la Eucaristía, estos dos misterios de la presencia de Jesús, tiene mucha conexión y él realmente siempre fue una persona sumamente eucarística. Este, el, en el tiempo que pasó esto, la iglesia francesa estaba todavía dividida respecto a esta devoción. No es como ahorita que la aceptamos del Sagrado Corazón, todo católico acepta esa devoción casi prácticamente. Pero en el tiempo de Charles de Foucault había, por ejemplo, jesuitas, evidentemente, por ejemplo, Santa Margarita María Lacoque, que fue a la que se le apareció el Sagrado Corazón, en donde hacían énfasis mucho en esta humanidad de Cristo. Mira este corazón tan dolido que sufre, ¿no? Cuando siempre el otro bando de católicos es lo que llamaban los católicos triunfalistas. Es la iglesia, la que va a poner el imperio de Cristo y viva Cristo Rey y todo eso, pero en un sentido triunfalista, al punto de que se olvidan de que Jesús lavó los pies. Jesús es pobre, sí, Jesús es rey, pero no es rey de corona de oro. Es un rey muy diferente. El reinado de Cristo es muy diferente. Entonces, eh, hoy vemos tantos bandos también ahorita en la iglesia, pues miren, ni nos asustemos, esto siempre ha pasado. En el tiempo de Charles de Foucault estaban unos que tenían problemas con esto del Sagrado Corazón, pues, pues es como que estamos presentando con esa devoción del Sagrado Corazón a Jesús muy débil, como que muy pobre, como que muy dolido. Y nosotros creemos el Cristo poderoso, glorioso, etcétera. De hecho, ahí medio se pusieron de acuerdo y pueden ver la Basílica de Cristo del Sagrado Corazón en Francia y pues ahí se ven muchos rasgos que se le permitieron a estos católicos triunfalistas, ¿verdad? Poner cosas muy reales y bueno, es inmensa y toda la cosa, pero también hay elementos del mensaje, del núcleo del mensaje del Sagrado Corazón que apunta más a la humildad, a la humanidad de Cristo. ¿Va? Esto simplemente le ganó a Charles de Foucault, tanto que después le dice a su prima, le dice, la devoción al Sagrado Corazón te la debo a ti, solo a ti, por la gracia de Dios. Otro elemento que lo ayudó a dar el paso a esta madurez ya dentro de la docilidad, la humildad, el abandono, el padre Ubelín, con una visión muy amplia y después de haberlo conocido, le recomendó un viaje a Tierra Santa. Yo nunca he ido a Tierra Santa, no sé en qué circunstancia está Tierra Santa, pero en el tiempo de Charles de Foucault, Tierra Santa, pues era un lodazal, vamos a decirlo así. No era una cuestión tan turista,
O sea, las infraestructuras de todo estaba muy precario. Y Charles de Foucault va y peregrina 2 meses a Tierra Santa, y cuando ve Nazaret, hasta dice que encontró una aldea sucia y del montón. Pero eso no le desilusionó, porque como tanto quería a nuestro Señor, tanto le apasionaba, por ejemplo, la pobreza a nuestro Señor. De hecho, él tiene una frase que dice: la imitación es el signo mismo del amor. En pocas palabras dice: ¿cómo yo demuestro mi amor por Jesús? Pues imitándolo, pero en todo lo posible que yo pueda imitarlo. Entonces dice: si nuestro Señor anduvo caminando en este pueblucho llamado Nazaret, sucia del montón, que yo mismo ahorita estoy viendo que, o sea, es un pueblucho. Entonces ahí empezó el gran aporte de Charles de Foucault, de darse cuenta de que la vida de Jesús no solamente se redujo a 3 años de vida pública, de milagros, de predicación y todo eso, sino unos 30 años de vida oculta, normal, común y corriente, y dentro de un pueblo bastante corriente. A su prima le dice: adiviné, caminando por las calles de Nazaret, que los pies de nuestro Señor pisaron, pobre artesano, perdido en la abyección, es decir, en la negación de sí mismo, y la oscuridad. Sí, National Geographic y Discovery dicen que se fue a la India y que ahí aprendió a yoga y la oración y todo eso, y luego se regresó y que por eso tenía poderes y toda la cosa. Estupideces, porque sabemos que cuando ya hace su vida pública y que lee ese pergamino del profeta, que dice: he venido a anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar a los ciegos, etcétera. Y dice: esto se ha cumplido en mí. Todos empiezan a decir: ¿y este? ¿Que no es el hijo del carpintero? ¿Que sus familiares no vienen entre nosotros? Esto es una prueba, una señal que esos 30 años de la vida de Jesús fueron una completa normalidad. Su biógrafo, de Charles de Foucault, dice lo siguiente: Hubelín, el padre Hubelín, tuvo razón al animarlo a ir a Tierra Santa. Foucault tenía necesidad de suavizar su radicalidad mediante el encuentro con lo real, que es otro problema. El puritano, el integrista, usualmente no toca la realidad. El ejemplo que yo les doy es uno de los que toco más. Cuando tú ves a católicos que presumen de doctrina y toda la cosa, hablando de los migrantes como ni siquiera los han tocado, ni siquiera los han escuchado. Y no, ya están, y que los pobres, no, pero esto los pobres son flojos por su culpa. Este es un drogadicto. Ni siquiera te has enterado de si este es un drogadicto porque quiso o porque su mamá le pasó la drogadicción porque se drogó cuando estaba embarazada de él. No, pero es que este pobre pues es un perezoso. Pero como no te acercas a la realidad para identificar por qué lleva la pereza, cuál es la raíz de su pereza, no, te lavas rápido las manos, punto. El integrista usualmente no baja a tocar la realidad, se queda en los conceptos, se queda en la doctrina, por muy santa y buena que sea, pero no baja a la realidad. Dice el biógrafo de Charles de Foucault: Hubelín tuvo razón al animarlo a ir a Tierra Santa. Foucault tenía necesidad de suavizar su radicalidad mediante el encuentro con lo real, de ser algo más que una voluntad de hierro que aplica a poner en práctica sus planes. Estos ahora consisten en ser el último. Todos sus planes y toda la cosa y sus seguridades doctrinales y sus seguridades en sus propias virtudes, Charles de Foucault, al ver y tocar la realidad, la pobreza de Nazaret que encontró, e imaginarse que mi Señor estuvo ahí, entonces dijo: ¿sabes qué? Realmente mi programa de vida es imitar a Jesús y imitarlo en lo que nos dio ejemplo, en ser el último. Y es aquí donde estuvo la frase clave que le movió el corazón a Charles de Foucault, que lo marcó prácticamente para toda su vida, que es una frase que le escuché en un sermón al padre Hubelín, tal cual lo narra Charles de Foucault. Dice: esta frase del padre Hubelín quedó tan inviolablemente grabada en mi alma. ¿Cuál frase? Jesucristo ha tomado el último lugar de tal manera
que nadie nunca se lo podrá arrebatar. Jesucristo ha tomado el último lugar de tal manera que nadie nunca se lo podrá arrebatar. De ahí se le abrió el marco. Y entonces, ya nada más les menciono algunos frutos de esta humilde docilidad, porque evidentemente toda esta parte hay grandes aportes de Charles de Foucault. Nomás les voy a dar una, ahora sí que una embarradita nada más por encima. Por ejemplo, empezó a vivir ahora sí la obediencia. Antes era una obediencia por regla, ¿verdad? Pero ahorita una verdadera obediencia dócil y humilde. Un tipo de obediencia que me encantaría verla en los que se dicen católicos con respecto al Papa, pero no se justifican diciendo, es que no podemos ser obedientes en todo ciegamente al Papa y todo eso. Pero repito, parten de un prejuicio, parten de que ellos están correctos, ni siquiera tienen la duda de decir, ¿será que estoy interpretando bien al Papa? No, eso ni siquiera lo dan por hecho, pues mucho menos van a obedecerle. Algunos hasta lo ofenden y se dicen católicos, ¿eh? Charles de Foucault, a partir de esto, entendió el verdadero sentido de la obediencia. Entendió que la vida cristiana es camino, historia, no un sistema. Él quería sistematizar todo organizado, plan 1, estrategia acá, y aquí así lo hacemos, y todo eso, proselitismo. Y no se dio cuenta que el evangelio se ve identificado más que con un sistema, más que con una estrategia, más que con unas reglas, como un camino, un proceso, una historia, un peregrinar. De aquí viene pues uno de los grandes aportes de Charles de Foucault, que es lo que le llama el desbrozamiento. Para ponérselos sencillos, él veía que dice que la evangelización tenía como 3 etapas. Tenía una etapa de la cosecha, de la siembra y desde el desbrozamiento. Y decía que pues sobran los católicos que quieren evangelizar de acuerdo a la última etapa, la cosecha. Pues claro, estás viendo las manzanotas. Aquí no se le antoja decir, voy a ir a evangelizar. ¿Y qué vas a hacer? Pues ya nada más a cortar manzanas y naranjas y todo eso. A cosechar un fruto que tú no sembraste. Y a muchos Dios les llama eso, ¿eh? Pero dice, no está bien que la iglesia crea que la evangelización solamente se trate de cosechar. Porque hay otra etapa, la de la siembra. Ahí ya empieza a haber menos. Ahí el que quiere evangelizar como sembrador, ya dice, no, pues pues a mí me gustaría ver la manzana y me está tocando nomás la semilla, pero todavía tienen el consuelo, tienen la semilla, ven la semilla, abren, le ponen ahí la agüita y todo eso, y a los pocos días ven una matita, chance y no van a ver los frutos, y evidentemente a ellos no les va a tocar cosechar, pero pues tienen el consuelo de que vieron semillas, sembraron, vieron una matita por ahí. Pero el desbrozar es ni siquiera cosechar, ni siquiera sembrar, ni siquiera ver matita, es empezar a quitar piedras, quitar ramas, quitar cizaña, o sea, limpiar, preparar la tierra, todo eso. Y ahí Charles de Foucault dice, nadie quiere. ¿Por qué? Porque todos se quieren identificar con la vida pública de nuestro Señor. Todos quieren identificarse en los milagros, en la predicación, en la sanación, en todo esto, y no en la vida oculta. Esos 3 años de vida pública, el Señor los preparó con 30 años de desbrozar. Para que se pueda entender, frases de Charles de Foucault. Mi pequeña tarea continúa, trabajo preparatorio, mucho menos en fase de sembrar, perdón, no estoy. Preparo la tierra. Otros sembrarán, otros recogerán. O sea, él identificaba, el Señor me llama a desbrozar. Ya verán, les tengo que preparar un terreno, ya verá tiempo después, inclusive llega a decir en sus escritos, podrá ser años después, porque alguien puede decir, listo, voy a desbrozar unos 3 meses y ahora sí ya quiero ver que venga el sembrador. No, Charles de Foucault, con el trabajo que hizo con los musulmanes, porque se fue a vivir con los tuaregs, unos indígenas musulmanes, él decía que su obra, para que llegara a sembrar, tenían que pasar años. La frase que uno de los biógrafos en lengua española, el que he citado aquí es francés, que es el mejor, ¿verdad? Pero hay uno un español que tiene una frase muy buena, que ya la he dicho muchas veces, dice,
Dios amaba tanto a Charles de Foucault que lo envió al desierto a evangelizar a los musulmanes y le dio el privilegio de no convertir uno solo. ¿Cómo puede ser eso? Cuando me dicen, ¿cómo puede ser eso? Yo me estoy esperando que eso venga de un ateo. Pero cuando veo de católicos que se escandalizan por eso, pues ¿cómo? ¿Que no la evangelización es exactamente convertir y todo eso? Están reduciendo evangelización a proselitismo. Por eso tienen tanta bronca, sobre todo con el Papa Francisco, que ya ni siquiera son palabras de él. Es la cita de Benedicto XVI, que decía Benedicto XVI, que la evangelización no es por proselitismo, no es de ver qué hago para llevarlo para mi rancho, este que es protestante, este que es ateo. Se hace por atracción. Y no hay atracción sin antes una preparación, sin desbrozar. Dice Charles Foucault, ¿sabes lo que busco con los tuaregs, estos musulmanes? Cautivarlos, unirme en amistad con ellos, hacer caer poco a poco ese muro de prevenciones, de recelos, de desconfianza que les separa de nosotros. No es la obra de un día. Comienzo a desbrozar, otros seguirán y continuarán la tarea. Por ejemplo, otras cosas del desbrozamiento que hacía. A jóvenes, tuaregs, de pronto él cuando hacía un viaje a Francia se los llevaba y los hospedaba con familias católicas que daban ejemplo, que eran un excelente. Él no les predicó a los musulmanes, no les anduvo a dar de bibliazos, los amó, se hizo amistad de ellos, les ayudó a traducir, hacer un diccionario de su lengua, tuareg, tradujo varias cosas, etcétera. Eso sí, siempre decía, si veo a alguno que está un poco más abierto, ni siquiera le doy bibliazos, le empiezo a hablar de Dios de acuerdo a la ley natural, al derecho natural. Y si responde pues listo, ahora sí, le hablo del evangelio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo solamente si se ve claridad de que ahora es aquí. Y uno está creyendo que el evangelizador ya va a cortar cabezas. No, vamos a evangelizar y eso es que es, pues literalmente a dar bibliazos, a dar sermonazos. Vean qué sabio. ¿Cuántos tuaregs de alguna manera inició un proceso de conversión sin una sola palabra de predicación de Charles de Foucault, sino en cómo los amaba, cómo los trató y sobre todo después cuando los llevaba a Francia y los dejaba en familias verdaderamente católicas y que ellos detectaran, wow, los frutos de una vida católica, de un matrimonio católico coherente. De ahí también, por eso él no terminó, él quería hacer una congregación de religiosos, pero terminó fundando solamente una unión de laicos, porque eso pueden ver en la charla esta que hablo sobre Charles de Foucault y los laicos, porque él decía el gran papel que tenía Priscila y Aquila, este matrimonio, que fue mano derecha de San Pablo, que decía, ellos también evangelizaban, ellos hacían casas de campaña y todo eso, en donde se podía predicaban, y ellos como laicos, como matrimonio, pero sobre todo y ante todo dando testimonio. ¿Por qué? Porque en ese mismo pueblo en donde estaba, había gente que hacía casas de campaña que eran unos ladrones, unos marrulleros, etcétera, con el ejemplo ante todo. Y Charles de Foucault decía que los desbrozadores ante todo tienen que ser laicos, ¿verdad? Porque son los que permean la sociedad. Y es aquí donde termino. Yo les había dicho de que esto tiene que ver mucho con estos tiempos y que veo muy providencial de que Charles de Foucault esté siendo canonizado en estos tiempos en específico. Porque la pregunta de los 500,000 es esta. ¿En verdad creen ustedes que estamos en tiempos de cosechar o de sembrar? ¿En serio? ¿En serio ustedes creen? Vean su alrededor, vean las sociedades, ven frutos, ven manzanotas, ven terrenos preparados para sembrarles la palabra de Dios, o ven un reverendo desastre y con mayor razón el llamado a que son tiempos para desbrozadores, no para cosechadores, porque no hay frutos, a lo menos no la mayoría. La sociedad está rota, los matrimonios rotos, las familias rotas, la misma crisis en la iglesia.
Pero los integristas se entercan en querer pedir frutos, compadre. ¿Cómo le pides frutos si ni siquiera has sembrado semilla? No has sembrado semilla porque ni siquiera has desbrozado. O sea, les va a dar la bilis, o sea, se le van a atorar los riñones, ¿verdad? ¿Por qué? Y seguirán haciendo corajes y siempre descargándolos contra el Papa, porque eso no les falta. Cuando, compadre, hay que empezar a sumar. 1 más 1 dan 3. Tú quieres meter el tercer gol cuando no has metido ni siquiera el primero. Repito la pregunta, ¿en verdad creen ustedes que estamos en tiempos de cosechar? ¿Cosechar dónde? ¿Ustedes creen que estamos en tiempos de sembrar? ¿Sembrar dónde? Tú siembras en una tierra preparada. Te pregunto si tus hijos, ya ni siquiera me voy al vecino, tus hijos son tierra preparada para recibir esa semilla. Ah, no, pero tú ya quieres frutos. Ya tú quieres meter la semilla cuando ni siquiera has empezado a desbrozar. Es aquí donde uno de los grandes frutos de Charles de Foucault, de hecho, yo a Charles de Foucault lo conocí en el jubileo del año 2000 que hizo Juan Pablo II, porque saben que puso un año del Padre, uno del Espíritu Santo y uno del Hijo. Y en el año del Padre y en cada año del jubileo se daba una oración. La oración oficial del año del Padre fue una oración que se inspiró en un escrito de Charles de Foucault. Siempre se dice que es escrita por Charles Foucault porque sí, pero realmente se sintetizó, que es la oración de abandono. Es más, les leo rapidito la breve. La breve, tal como la encontramos, es: Padre mío, esta oración yo la hago cuando me despierto. Alguien si quiera copiar este ritual que tengo yo. Yo al despertarme, lo primero que hago santiguarme, lo primero que hago, y hacer esta oración. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí, te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Así es la oración tal como se conoce. Pero les voy a dar la exclusiva. El texto completo de Charles de Foucault es el siguiente. Padre mío, me pongo en vuestras manos. Padre mío, me confío a vos. Mi Padre, me abandono en vos. Mi Padre, haced de mí lo que queráis. Sea lo que hagáis de mí, os lo agradezco. Gracias por todo. Estoy preparado para todo. Acepto todo. Os agradezco todo. Ojalá que vuestra voluntad se haga en mí, Dios mío. Ojalá que vuestra voluntad se haga en todas vuestras criaturas, en todos vuestros hijos, en todos aquellos que vuestro corazón ama. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en vuestras manos, os la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque os amo y me es una necesidad de amor ponerme en vuestras manos sin medida. Me pongo entre vuestras manos con una infinita confianza, ya que vos sois mi Padre. Entonces, como verán, es el núcleo y de esta se simplificó a la oración que ahora conocemos. Pues bueno, 1 hora 38, me pasé 8 minutos, estaba esperando que media hora de cada cosa, 1 hora y media. Así que vamos a la parte de preguntas.